No puedo pagar esto. Las palabras salieron de la boca de Valeria Torres como un susurro ahogado mientras miraba la factura del hospital. 52.000 pesos. 3 días de cuidados intensivos neonatales. Un bebé que no sobrevivió. Sus dedos temblaban sosteniendo el papel, las letras borrándose entre las lágrimas que no podía contener. La recepcionista del Hospital General de Guadalajara la miró con una mezcla de compasión y profesionalismo distante. Señora Torres, entendemos su situación, pero el hospital necesita establecer un plan de pago. Puede hablar con el Departamento de Finanzas el lunes. Lunes, como si tuviera algo que ofrecer el lunes. Valeria asintió mecánicamente, guardó el papel en su bolso desgastado y caminó hacia la salida. El sol de octubre caía implacable sobre el estacionamiento, contrastando cruelmente con la oscuridad que sentía por dentro. Su hija mayor, Sofía, de apenas 6 años, estaba con su vecina. No sabía cómo explicarle que su hermanito nunca llegaría a casa. El autobús no pasaría por otra media hora. Se sentó en la banca de metal caliente, sintiendo cómo el sudor se mezclaba con las lágrimas en su rostro. 26 años, viuda desde hacía 2, trabajando doble turno en una fábrica de textiles y ahora esto. La vida le había arrebatado todo lo que amaba, una pieza a la vez. Un Mercedes negro se detuvo frente a ella. Los vidrios polarizados reflejaban su propia imagen. Una mujer rota, con el uniforme de trabajo arrugado y los ojos hinchados. La ventana trasera bajó lentamente, revelando un interior de cuero color crema y el rostro de un hombre que reconoció de inmediato. Adrián Montes, el dueño del edificio donde vivía, entre muchas otras propiedades en Guadalajara. Lo había visto solo 2 veces, siempre rodeado de hombres de traje y miradas intimidantes. Su reputación lo precedía, empresario exitoso en apariencia, pero todos en el barrio sabían que su fortuna venía de negocios que no aparecían en ningún registro oficial. «Entra». No fue una pregunta. Su voz era firme, pero no agresiva, como quien está acostumbrado a que sus órdenes se cumplan sin cuestionamiento. Si les gustó esta historia, suscríbanse al canal y comenten de dónde nos están viendo. Ahora continuemos con lo que sucedió. Valeria se quedó congelada. Todas las advertencias que había escuchado sobre hombres como él resonaron en su mente. No aceptes favores, no te metas con gente así. Pero su cuerpo, agotado por 3 días sin dormir y un dolor que parecía físico, se levantó casi por instinto propio. Sé lo que pasó con tu hijo. Adrián habló mientras el chofer arrancaba el auto. Su rostro era difícil de leer. Rasgos marcados, quizás 40 años, cabello negro peinado hacia atrás, un traje que probablemente costaba más que su renta anual. Y sé que debes dinero al hospital. El miedo la invadió. ¿Cómo? Yo financio parte de ese hospital. Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Aquí hay 60.000 pesos, suficiente para cubrir la deuda y los gastos del funeral. Valeria miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No tengo cómo pagarte. No te estoy pidiendo que me pagues. Adrián guardó silencio por un momento, observándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Pero sí necesito algo de ti. Ahí estaba. Siempre había un precio. Valeria sintió náuseas imaginando qué podría querer un hombre como él de una mujer como ella. No voy a... Nada de eso. La interrumpió con un gesto de su mano. Necesito que cuides de alguien. Una niña de 8 años. Mi sobrina. Su madre murió hace 6 meses y... Digamos que no soy exactamente material de padre, pero es mi responsabilidad y necesita una figura materna. Alguien real. No niñeras que cobran por hora y se van. La propuesta era tan inesperada que Valeria tardó en procesarla. ¿Quieres que sea niñera de tiempo completo? Más que eso,
Quiero que vivas en mi casa, que seas parte de su rutina. Mi trabajo me mantiene ocupado, a veces viajo. Elena necesita estabilidad. Tu hija puede venir también. Tendrían una habitación propia, comida, educación privada para ambas niñas y un salario de 20,000 pesos mensuales. 20,000 pesos. Ganaba 7,000 en la fábrica trabajando hasta que le dolían los huesos. ¿Y qué pasa con el dinero del hospital? Es un regalo, sin condiciones anexas. Lo que te estoy ofreciendo ahora es un trabajo legítimo, con contrato, prestaciones, todo en regla. Adrián se recargó en el asiento. Sé que no confías en mí, no te culpo, pero necesito ayuda genuina para Elena, y tú necesitas un respiro. Es una transacción justa. El auto se detuvo frente al edificio donde Valeria rentaba un departamento de 2 habitaciones en el 3er piso. Las paredes con humedad, el calentador de agua que funcionaba a medias, la escalera que crujía peligrosamente. Casa, si podía llamarse así. Piénsalo. Adrián le entregó una tarjeta con un número telefónico. Pero piénsalo rápido. Elena está destruyendo a una niñera tras otra porque sabe que ninguna realmente se queda. Necesita algo real. Y tú necesitas salir de este agujero antes de que te ahogue. Valeria tomó la tarjeta y el sobre con el dinero, sus manos aún temblando. ¿Por qué yo? Porque te vi hace 3 meses en el parque. Jugabas con tu hija, le enseñabas a Sofía sobre las flores, le leías cuentos en una banca mientras comían tacos de una fonda. Eras genuina, paciente, amorosa. Eso es lo que Elena necesita. No perfección, necesita amor real. El auto se alejó dejando a Valeria en la banqueta con más dinero del que había tenido en años y una decisión que podría cambiar su vida o destruirla por completo. Subió las escaleras lentamente, cada escalón una pregunta sin respuesta. La vecina, doña Carmen, le abrió con Sofía dormida en sus brazos. ¿Cómo está?, preguntó la mujer mayor con ojos llenos de preocupación. No lo logró. Valeria tomó a su hija con cuidado de no despertarla. Pero estoy bien. Gracias por cuidarla. En su departamento, acostó a Sofía en la única cama que compartían. Miró el sobre la mesa de la cocina, luego la tarjeta junto a él. Adrián Montes, un nombre que significaba poder, dinero y probablemente peligro. Pero también significaba una oportunidad que jamás volvería a tener. Abrió su teléfono y buscó información sobre él. Artículos de periódicos sobre sus negocios de bienes raíces, una foto en un evento benéfico, rumores discretos en foros sobre sus conexiones con el crimen organizado. Nada concreto, pero suficiente para confirmar sus sospechas. Era un hombre que vivía en la línea gris entre lo legal y lo ilegal. Pero luego pensó en Sofía, en los uniformes escolares de segunda mano, en las veces que fingía no tener hambre para que su hija comiera mejor. En las noches sin dormir, preocupándose por la renta, los servicios, el futuro, pensó en el pequeño ataúd que tendría que comprar con ese dinero y en cómo aún le sobraría para empezar de nuevo. A las 11 de la noche, marcó el número de la tarjeta. Adrián contestó al segundo timbre. Acepto. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Pero con condiciones. Quiero todo por escrito, contrato legal, y si en algún momento siento que mis hijas están en peligro, me voy sin preguntas. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Me parece justo. El lunes te envío el contrato con un abogado. Puedes revisarlo con quien quieras. Y Valeria, lamento tu pérdida. De verdad. La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa. Gracias. Descansa. Mañana tienes un funeral que planear. El martes te espero en mi casa a las 9 de la mañana. Te enviaré la dirección. Colgó antes de que pudiera responder. Valeria se quedó mirando el teléfono, preguntándose si acababa de hacer un pacto con el diablo
o si finalmente había encontrado un ángel guardián en el lugar menos esperado. El funeral fue pequeño. Solo ella, Sofía, doña Carmen y el padre Lorenzo de la parroquia local. El ataúd blanco era el más sencillo, pero decorado con flores frescas que alguien había enviado anónimamente. Valeria sospechaba quién, pero no preguntó. Mientras bajaban el pequeño ataúd, sostuvo a Sofía contra su pecho, explicándole entre lágrimas que el hermanito se había ido al cielo antes de conocerlas. ¿Volverá?, preguntó Sofía con su inocencia de 6 años. No, mi amor, pero siempre estará en nuestros corazones. El lunes, como prometido, llegó un abogado a su departamento, un hombre de 50 años, con lentes y un maletín de cuero. Revisó cada cláusula del contrato frente a ella: salario, horarios, responsabilidades, seguro médico para ambas niñas, fondo de ahorro, vacaciones, todo legítimo, absolutamente todo en regla. El señor Montes fue muy específico sobre sus peticiones, dijo el abogado mientras guardaba las copias firmadas. Quiere que se sienta segura y protegida. Es poco común en este tipo de empleos, pero él insistió. El martes, a las 8 de la mañana, Valeria empacó 2 maletas con todo lo que tenían. No era mucho: ropa, algunos juguetes de Sofía, fotografías, documentos importantes. Un taxi las recogió a las 8:30. La dirección las llevó a Zapopan, a una zona residencial que Valeria solo había visto en revistas. La casa era una propiedad de 2 pisos, moderna pero no ostentosa, rodeada de un jardín bien cuidado y una fuente en la entrada. Nada de murallas excesivas o guardias visibles, aunque Valeria notó las cámaras de seguridad discretamente ubicadas. Adrián las recibió en la puerta, vestido más casual esta vez, jeans oscuros y una camisa blanca. A su lado, una niña de cabello castaño y ojos enormes las observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. Elena. «Bienvenidas». Adrián se agachó a la altura de Sofía. «Tú debes ser Sofía. Elena está emocionada de tener una nueva amiga. ¿Te gustan las muñecas?». Sofía asintió tímidamente, escondiendo su rostro en las piernas de su madre. Elena dio un paso adelante. «Yo tengo muchas. Puedes jugar con ellas si quieres». Su voz era suave, pero había una tristeza en ella que Valeria reconoció inmediatamente. Era la misma que veía en el espejo cada mañana. Adrián las guió por la casa. La cocina era espaciosa y luminosa, la sala cómoda con un librero lleno de títulos diversos. Subieron al 2.º piso, donde les mostró su habitación, amplia, con 2 camas individuales, un baño privado y una ventana que daba al jardín. Al lado estaba la habitación de Elena, decorada en tonos pastel, con juguetes ordenados y una repisa llena de libros infantiles. «Mi habitación está al final del pasillo», explicó Adrián. «Tengo reuniones en la casa ocasionalmente, pero siempre son en mi estudio del 1.er piso. No tiene que preocuparse por eso. Su espacio es su espacio. Elena desayuna a las 7, va a la escuela a las 8, regresa a las 2. Sofía puede inscribirse en el mismo colegio. Ya hablé con la directora». Todo estaba perfectamente planificado. Demasiado perfecto. Valeria sintió una punzada de desconfianza. «¿Y tú? ¿Cuál es tu rutina?». «Impredecible». Adrián cruzó los brazos. «A veces salgo temprano y regreso tarde. A veces viajo. Por eso necesito que Elena tenga estabilidad. Alguien que esté aquí, constante, que le haga sentir que tiene un hogar». Elena había tomado la mano de Sofía y la estaba llevando a su habitación. Valeria las observó alejarse, 2 niñas que habían perdido algo importante, tratando de encontrar consuelo la una en la otra. Ella perdió a su madre en un accidente de auto. Adrián habló en voz baja. «Venía de visitarme. La culpa es algo con lo que vivo todos los días. No puedo devolverle a su madre, pero puedo darle algo de lo que necesita, y eso es donde entras tú».
Valeria lo miró realmente por primera vez. Bajo la fachada de control y poder, había un hombre tratando de hacer lo correcto en circunstancias imposibles. Haré mi mejor esfuerzo. Es todo lo que pido. Adrián le entregó un juego de llaves. La casa es tuya también ahora. Las niñas están bajo tu cuidado. Hay una cuenta de gastos para lo que necesiten. Comida, ropa, actividades. No escatimes. Quiero que estén bien. El primer día transcurrió en una neblina de organización. Desempacar, conocer la casa, preparar la cena, acostar a las niñas. Elena y Sofía se adaptaron sorprendentemente rápido, jugando juntas como si fueran viejas amigas. Adrián cenó con ellas, preguntándole a Elena sobre su día en la escuela, incluyendo a Sofía en la conversación con paciencia genuina. Cuando las niñas estaban dormidas, Valeria bajó a la cocina por agua. Adrián estaba ahí, revisando documentos en su laptop. «Gracias por la cena», dijo sin levantar la vista. «Hace mucho que esta casa no se siente como un hogar». Valeria se sirvió agua del dispensador. «Todavía no confío completamente en esto. En ti». «Bien». Adrián cerró la laptop y la miró directamente. «Significa que eres inteligente. Confía en lo que ves, no en lo que escuchas. Observa cómo trato a Elena. Observa cómo manejo mi vida. Y luego decide». Ella asintió y subió a su habitación, donde Sofía dormía pacíficamente por primera vez en semanas. Valeria se quedó despierta mirando el techo, preguntándose en qué mundo había entrado, y si tendría la fuerza para proteger a su hija de las sombras que inevitablemente vendrían con un hombre como Adrián Montes. Pero por ahora tenían un techo seguro, comida en la mesa, y un respiro que llevaba meses necesitando. Era suficiente por el momento. Ya lidiaría con las consecuencias cuando llegaran. Las primeras semanas en la casa de Adrián fueron un ajuste constante. Valeria estableció rutinas. Despertaba a las niñas a las 6:30, preparaba desayunos nutritivos, las llevaba a la escuela, usaba las mañanas para organizar la casa y preparar comidas, las recogía a las 2, supervisaba tareas, organizaba juegos y actividades. Las tardes terminaban con baños, cenas familiares cuando Adrián estaba presente y cuentos antes de dormir. Elena florecía. La niña, que al principio observaba todo con desconfianza, comenzó a sonreír más, a buscar abrazos, a llamar a Valeria cuando necesitaba algo. No la llamaba mamá, y Valeria nunca trató de reemplazar esa figura, pero había un cariño genuino creciendo entre ellas. Sofía también se transformaba. La escuela privada le ofrecía oportunidades que Valeria jamás hubiera podido costear. Clases de arte, deportes, biblioteca bien equipada. Su hija llegaba cada tarde emocionada, contando historias sobre sus nuevos amigos y proyectos escolares. Adrián era una presencia intermitente pero no ausente. Cenaba con ellas 3 o 4 veces por semana, siempre preguntando sobre el día de las niñas, escuchando con atención genuina. Nunca hablaba de su trabajo frente a ellas, manteniendo esa parte de su vida completamente separada. Pero Valeria notaba cosas, las llamadas que tomaba en su estudio hasta altas horas de la noche, los hombres que ocasionalmente llegaban a la casa para reuniones discretas, la tensión en sus hombros cuando creía que nadie lo veía, el cheque que hacía a su cuenta cada mes, puntual como un reloj. Una noche, 3 semanas después de su llegada, Valeria bajó por agua y encontró a Adrián en la sala, bebiendo whisky y mirando al vacío. Era pasada la medianoche. «¿Estás bien?», preguntó ella vacilante. Él la miró, sorprendido de verla. «No duermo mucho últimamente, demasiadas cosas en la mente». Valeria debió haber subido, debió haber mantenido su distancia, pero algo en su expresión la detuvo. Se sentó en el sofá frente a él. «¿Quieres hablar de ello?». «No puedo». «Adrián,
Sirvió otro trago. Literalmente, no puedo. Entre menos sepas sobre mi trabajo, más segura estarás. ¿Tan malo es? No es blanco y negro. Tomó un sorbo. Me moví en círculos grises por años. Construí un imperio sobre decisiones cuestionables y alianzas peligrosas, pero nunca toqué drogas. Nunca lastimé inocentes. Mis negocios son complejos, algunos legales, otros menos. Protección, información, influencia. Ayudo a gente, pero no gratuitamente. Valeria procesó la información. ¿Por qué me dices esto? Porque eventualmente descubrirás quién soy, y prefiero que sea de mí. No quiero que un día leas algo en el periódico o escuches rumores y pienses que te mentí completamente. Se recargó en el respaldo. Soy un hombre complicado, con una vida complicada. Pero mi amor por Elena es lo único puro que tengo. Por eso te contraté, por eso necesito que ella tenga normalidad. ¿Y qué pasa si un día tu vida complicada nos alcanza? Tengo medidas. Su voz se volvió seria. Esta casa tiene un refugio blindado en el sótano. Hay rutas de evacuación planificadas. Guardias discretos vigilan el perímetro. Nunca estarás sin defensa aquí. Y si alguna vez sientes que el peligro es real, tienes mi permiso para tomar a las niñas y desaparecer. Hay una cuenta con 100,000 pesos a tu nombre, solo para emergencias. El nivel de planificación era tanto reconfortante como aterrador. ¿Esperas que llegue ese día? Espero que no. Pero me he hecho enemigos. Es la naturaleza de mi trabajo. Lo que puedo prometerte es que haré todo lo posible para mantenerlas seguras. A las 3. Valeria sintió un cambio en la dinámica entre ellos. Ya no era solo empleadora y empleado. Era algo más complejo, una alianza formada por circunstancias y necesidad mutua. ¿Por qué no dejas todo, si es tan peligroso? Adrián rió sin humor. No es tan simple. Cuando estás en este mundo, no solo sales. Tienes deudas, compromisos, lealtades y enemigos que no perdonan. La única salida limpia es la muerte o la cárcel. Estoy tratando de construir una tercera opción, una transición lenta hacia negocios completamente legítimos, pero lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Años, quizás 5, quizás 10. Miró su vaso vacío. Elena tendrá 18 entonces, adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Ese es mi plan. Sobrevivir hasta que pueda darle una herencia limpia. Valeria entendió entonces el peso que cargaba. No era solo un criminal sin escrúpulos, era un hombre atrapado en un mundo que había elegido en su juventud, tratando desesperadamente de proteger lo poco bueno que le quedaba. Entonces, hagamos un trato, dijo ella. Tú trabajas en tu salida. Yo trabajo en darle a Elena la infancia más normal posible y nos cubrimos las espaldas mutuamente. Adrián la miró con algo que parecía respeto. Tienes agallas, Valeria Torres. No, solo sé lo que es proteger a alguien que amas con todo lo que tienes, incluso cuando el mundo se desmorona. Extendió su mano. Adrián la tomó, sellando un acuerdo que iba mucho más allá de un simple contrato laboral. Era una alianza, frágil pero genuina, entre dos personas tratando de hacerlo mejor en circunstancias imposibles. A partir de esa noche, la dinámica cambió. Adrián comenzó a confiar más en Valeria, consultándole sobre Elena, pidiéndole opiniones sobre decisiones escolares y actividades. Ella, a su vez, dejó de ver solo al hombre peligroso y comenzó a notar los detalles más humanos. Cómo jugaba con las niñas los domingos, cómo se aseguraba de que Sofía también recibiera atención y regalos, cómo recordaba cumpleaños y fechas importantes. Un mes después, Valeria recibió una llamada de su antigua jefa en la fábrica. Vi que renunciaste. ¿Estás bien? Corren rumores de que trabajas para Montes. Estoy bien.
respondió Valeria sintiendo los ojos curiosos de las otras madres en el estacionamiento de la escuela. Es un trabajo honesto. Ten cuidado, Val, ese hombre es peligroso, colgó sintiéndose observada. Y era verdad. Las otras madres en el colegio privado la miraban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Sabían quién era Adrián, sabían su reputación, y ahora la asociaban a ella con él. Elena notó la tensión cuando Valeria las recogió ese día. ¿Por qué las mamás te miran raro? No me miran raro, cariño. Sí lo hacen. Elena cruzó sus brazos. Es porque saben quién es mi tío. Siempre pasa. Por eso mis otras niñeras se iban. Tenían miedo. Valeria se detuvo en el estacionamiento y se agachó frente a Elena. ¿Tienes miedo tú? No. Tío Adrián nunca me ha hecho daño. Es bueno conmigo. Entonces eso es lo único que importa. Las personas pueden pensar lo que quieran. Nosotras sabemos la verdad. Sofía tomó la mano de Elena. Mi mamá es valiente, no se va a ir. Elena sonrió, y en ese momento Valeria supo que había tomado la decisión correcta. A pesar de todos los riesgos y las complicaciones, estaba exactamente donde necesitaba estar. Esa tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, Valeria organizaba la despensa cuando escuchó voces elevadas en el estudio de Adrián. No intentó escuchar, pero las paredes no eran tan gruesas. Un hombre discutía, su voz amenazante. Te dije que necesitaba más tiempo, Ramírez. El tiempo se acabó. Mis socios están impacientes. O entregas lo prometido o habrá consecuencias. No me amenaces en mi casa. El sonido de algo rompiéndose. Valeria actuó por instinto. Subió rápidamente, llevó a las niñas a su habitación, puso un video en la tablet. Quédense aquí, no salgan hasta que yo regrese. ¿Entendido? Ambas asintieron, sintiendo la urgencia en su voz. Valeria bajó justo cuando Adrián abría la puerta del estudio, escoltando a un hombre corpulento con tatuajes visibles en el cuello. Dos de los guardias de Adrián flanqueaban al visitante. «Sácalo de aquí», ordenó Adrián con una voz helada que Valeria nunca había escuchado. «Y dile a tus socios que tendrán su dinero cuando yo decida, no antes». El hombre la miró al pasar, su expresión evaluando, memorizando. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Cuando la puerta se cerró, Adrián se apoyó contra la pared, presionando el puente de su nariz. Las niñas, arriba, seguras. Bien, respiró profundo. Lo siento, esto no debió pasar aquí. Valeria cruzó los brazos. ¿Qué tan malo fue? Manejable. Pero este tipo de situaciones son exactamente por lo que te preparé. Ramírez es un idiota con más músculo que cerebro. No es una amenaza real. Se llevó tu cara, mi cara, la ubicación de las niñas. Adrián la miró directamente. Y ya tomé medidas. Para mañana habrá guardias adicionales, discretos pero presentes. Y Ramírez recibirá un recordatorio de que meterse con mi familia tiene consecuencias. La palabra familia resonó entre ellos. Valeria se dio cuenta de que en algún momento, sin pretenderlo, se habían convertido en eso. Una familia extraña y disfuncional, pero familia al fin. ¿Quieres que nos vayamos?, preguntó ella, aunque la sola idea le dolía. En pocas semanas, este lugar se había convertido en su hogar. No. Adrián se acercó. Quiero que te quedes. Quiero que Elena tenga la estabilidad que merece. Pero necesito que entiendas algo. Mi vida viene con riesgos. Hago todo lo posible para minimizarlos, pero no puedo eliminarlos completamente. Si decides quedarte, lo haces sabiendo eso. Valeria pensó en el departamento húmedo, en las deudas, en las noches sin dormir. Pensó en la sonrisa de Elena, en el progreso de Sofía, en la primera vez en años que se sentía financieramente segura. Pesó los riesgos contra los beneficios. Me quedo,
Pero si algo le pasa a mis niñas por esto, no pasará, te lo prometo. Y en sus ojos, Valeria vio determinación absoluta. Ahora ve con ellas. Asegúrales que todo está bien. Yo haré algunas llamadas. Subió las escaleras con las piernas temblorosas. Elena y Sofía la miraron con ojos grandes cuando entró. «¿Qué pasó?», preguntó Elena. «Nada de qué preocuparse, solo un hombre grosero que tu tío tuvo que sacar. A veces las personas no saben comportarse». Valeria las abrazó a ambas, pero están seguras, siempre. Esa noche, después de acostar a las niñas, Valeria no pudo dormir. Escuchaba cada sonido, veía sombras en cada esquina. Eran las 3 de la mañana cuando escuchó pasos en el pasillo. Se tensó, lista para... ¿Qué? No tenía armas, no sabía pelear. Un toque suave en su puerta. «Soy yo». La voz de Adrián, baja para no despertar a las niñas. Abrió la puerta. Él estaba en jeans y una camiseta, descalzo, con una taza de té. «Te escuché despierta. Pensé que te gustaría saber que contraté vigilancia adicional. 2 guardias en el perímetro durante la noche, otro en la puerta principal. Y instalé nuevas cámaras. Nadie se acerca sin que lo sepamos. No puedo vivir así». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Siempre alerta, siempre asustada. «Lo sé y lo siento». Adrián le ofreció la taza de té. «El primer mes es el más difícil. Eventualmente tu mente se acostumbra. Los guardias se vuelven invisibles, las amenazas se normalizan. Es terrible, pero es verdad». Valeria tomó el té, sus manos envolviendo la taza caliente. «¿Cómo vives así? No tengo opción, pero tú sí, siempre la tienes». Se quedaron en silencio, el pasillo iluminado solo por la luna que entraba por la ventana. Valeria sintió el peso de su decisión, el compromiso implícito en quedarse. Pero también sintió algo más, una conexión extraña con este hombre que había entrado en su vida como un tornado y la había cambiado completamente. «Elena te llama mamá cuando cree que no escucho», dijo Adrián suavemente. «No lo corrige, pero escucha. Lo dije porque necesito que sepas cuánto significas para ella, para nosotros». Las lágrimas llegaron sin aviso. Valeria no había llorado desde el funeral, manteniendo todo contenido para ser fuerte para Sofía. Pero la combinación de miedo, exhaustión y ternura rompió el dique. Adrián no dijo nada, solo se quedó ahí, una presencia sólida, mientras ella lloraba en silencio. «Lo siento», dijo finalmente, secándose los ojos. «Es solo... No te disculpes. Has pasado por más en 2 meses que la mayoría en años. Está bien no estar bien». Valeria terminó el té y le devolvió la taza. «Gracias por todo, por el trabajo, por la casa, por cuidarnos. Gracias a ti por quedarte cuando cualquier persona sensata habría corrido». Adrián sonrió ligeramente. «Duerme, mañana será un día mejor». Y sorprendentemente lo fue. Los guardias eran discretos, pero su presencia era reconfortante. Las niñas continuaron con sus rutinas felices e ignorantes de las tensiones adultas. Y Valeria comenzó a encontrar su ritmo en este nuevo mundo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida encontró su equilibrio. Elena llamaba a Valeria Vale cuando estaba feliz, mamá cuando estaba asustada o enferma, y Valeria nunca la corregía. Sofía florecía en la escuela, haciendo amigos, participando en obras de teatro y recitales de música. Adrián se volvió una presencia más constante, ajustando sus horarios para cenar con la familia al menos 5 noches a la semana. Los domingos se volvieron sagrados, día familiar, con películas, juegos de mesa o salidas al parque. Lentamente, las piezas rotas de sus vidas se ensamblaban en algo que se parecía a la normalidad, pero la sombra de su mundo nunca desaparecía completamente. Valeria aprendió a reconocer los signos.
cuando Adrián estaba tenso, cuando hacía llamadas largas en su estudio, cuando revisaba las cámaras de seguridad más de lo usual. En esos momentos, ella va su vigilancia con las niñas, asegurándose de que estuvieran cerca, seguras. Una tarde de diciembre, 3 meses después de su llegada, Valeria encontró a Elena llorando en su habitación. La niña sostenía una fotografía de su madre. «¿Qué pasa, cariño? Extraño a mamá. Y me siento mal porque me gusta estar contigo, pero no quiero olvidarla». Valeria se sentó junto a ella, tomando la fotografía. Una mujer hermosa de ojos suaves sonreía desde la imagen. «No vas a olvidarla nunca. Tu mamá siempre será tu mamá. Yo solo estoy aquí para cuidarte mientras ella no puede. Eso no significa que la reemplazo». «¿De verdad? De verdad, el amor no es limitado, Elena. Puedes amar a tu mamá y también dejar que otras personas te quieran. No tienes que elegir». Elena se lanzó a sus brazos, llorando. Valeria la sostuvo, meciéndola suavemente, recordando sus propias pérdidas. Su esposo, su bebé. Dolores que nunca desaparecían completamente, pero que se volvían más llevaderos con el tiempo y el amor. Adrián apareció en la puerta, su expresión suavizándose al ver la escena. Valeria le hizo un gesto para que entrara. Él se sentó al otro lado de Elena, y los tres permanecieron así, una familia improvisada pero real, navegando el dolor juntos. Esa noche, después de que las niñas estaban dormidas, Adrián invitó a Valeria a su estudio. El lugar era masculino, pero no frío. Biblioteca de pared a pared, escritorio de caoba, sillones de cuero. «Quería darte algo», sacó un sobre. «Tu bono de fin de año», y algo más. Dentro del sobre había un cheque por 50,000 pesos y documentos legales. Valeria los leyó, su corazón acelerándose. «¿Me estás poniendo como tutora legal de Elena? Si algo me pasa, quiero que ella se quede contigo. No con mi familia, que apenas la conoce, no en el sistema, contigo. Sofía y ella son hermanas en todo menos en sangre. Merece quedarse con su familia real». Las implicaciones eran enormes. «Adrián, esto es necesario. Mi trabajo, mi estilo de vida, nunca sabes cuándo algo saldrá mal, y necesito la tranquilidad de saber que Elena estará bien, que estará con alguien que realmente la ama». Valeria miró los documentos, luego a él. «¿Qué pasa si no es algo lo que te pasa, sino que decides que ya no me necesitas? ¿Pierdo estos derechos? No, una vez firmados, son permanentes. Aunque te despida, aunque terminemos peleando, tú mantienes los derechos de tutela compartida. Es mi forma de asegurarme de que Elena siempre te tenga». La confianza implícita en ese acto la abrumó. «¿Por qué confías tanto en mí?» «Porque en 3 meses has hecho más por Elena que nadie en los últimos 6 años. Porque te veo con tus niñas y veo amor real. Porque cuando las cosas se pusieron peligrosas, no huiste. Y porque…» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Me has dado esperanza de que es posible tener algo bueno, incluso en medio del caos que es mi vida». Algo cambió en el aire entre ellos, una tensión que no era incómoda, sino diferente. Valeria la sintió y supo que Adrián también, pero ninguno lo nombró. No era el momento, quizás nunca lo sería, pero estaba ahí, latiendo suavemente entre ellos. «Firmaré los documentos y prometo cuidar de Elena como si fuera mía». «Lo sé, por eso los hice». El año nuevo llegó con celebraciones modestas en casa. Adrián había invitado a algunos amigos y socios legítimos, manteniendo el evento familiar y alegre. Las niñas se quedaron despiertas hasta la medianoche por primera vez, emocionadas con los fuegos artificiales y las uvas de la suerte.
Cuando el reloj marcó las 12, Valeria se encontró junto a Adrián en la terraza, mirando los fuegos artificiales iluminar el cielo de Guadalajara. Las niñas estaban adentro con los invitados, riendo y comiendo. «Gracias por este año», dijo Adrián sin mirarla. «Por darle a Elena algo de paz, por quedarte cuando era más fácil irse. Gracias a ti por darme una oportunidad cuando más la necesitaba». Se miraron, y en ese momento, bajo las luces de los fuegos artificiales, algo definitivamente cambió. Adrián levantó su copa. «Por un año mejor». Valeria chocó su copa contra la de él. «Por mantenernos seguros. Por la familia. Por la familia». Bebieron, y Valeria supo con certeza que su vida nunca volvería a ser lo que era. Para bien o para mal, estaba atada a Adrián Montes y su mundo complejo, pero mirando por la ventana a Elena y Sofía bailando juntas, felices y seguras, decidió que valía la pena cada riesgo. Enero trajo rutina y estabilidad. Las niñas regresaron a la escuela después de las vacaciones de invierno. Adrián parecía más relajado, mencionando que algunos negocios importantes se habían cerrado exitosamente. La casa se sentía más como un hogar y menos como un refugio temporal. Pero la paz nunca duraba mucho en el mundo de Adrián. A mediados de enero llegó a casa con un moretón en la mandíbula y la camisa manchada. Valeria estaba preparando la cena cuando él entró, dirigiéndose directamente a su habitación sin decir palabra. Las niñas estaban viendo televisión en la sala. Valeria les pidió que siguieran ahí mientras subía. Tocó la puerta de Adrián. «No es nada». Su voz sonaba tensa. «Déjame ver». Silencio. Luego la puerta se abrió. Adrián tenía más que un moretón. Tenía un corte sobre la ceja y lo que parecía golpes en las costillas, a juzgar por cómo se movía. ¿Qué pasó? Una negociación que se puso física. No es la primera vez. No será la última. Valeria fue al baño. Sacó el botiquín de primeros auxilios que había insistido en tener bien equipado. «Siéntate». Él obedeció, inusualmente dócil, mientras ella limpiaba el corte. «Deberías ver al otro tipo. No es gracioso. No pretendía serlo». Hizo una mueca cuando ella presionó demasiado fuerte. «Que vieras esto, la realidad de lo que hago. No todo son reuniones en oficinas y contratos. A veces es sangre y violencia». «Lo sé», aplicó antiséptico. «¿Crees que no lo sabía desde el principio? Saberlo y verlo son cosas diferentes». Valeria terminó con el corte y comenzó a revisar sus costillas. Él no protestó, dejándola verificar que no había nada roto. Sus manos se movían profesionalmente, evaluando el daño, pero algo en la intimidad del momento era innegable. «2 costillas magulladas, nada roto. Necesitas hielo y descanso. Tengo una reunión en...» «No, lo que necesitas es cuidarte. Las reuniones pueden esperar». Adrián sonrió ligeramente. «¿Me estás dando órdenes? Alguien tiene que hacerlo. Claramente nadie más lo hace». Preparó una bolsa de hielo y se la entregó. «Las niñas no pueden verte así. Cena en tu habitación esta noche. Inventaré una excusa. ¿Y mañana?» «Mañana usas maquillaje para cubrir el moretón de la cara, dices que te caíste y finges que estás bien. Por Elena. Ella no necesita recordatorios de que tu trabajo es peligroso. ¿Cuándo te volviste tan práctica con esto?» «Cuando decidí quedarme a pesar de todo». Valeria se dirigió a la puerta. «Descansa, te traeré algo de comer en una hora». Bajó a preparar una historia para las niñas sobre cómo Adrián tenía dolor de cabeza y necesitaba descansar. Ellas lo aceptaron sin cuestionar, acostumbradas a los horarios impredecibles de su tío. La cena fue animada, con Elena y Sofía contando historias de la escuela mientras Valeria cocinaba pasta y hacía ensalada.
Después de acostar a las niñas, Valeria preparó una bandeja con comida y subió. Adrián estaba recostado, mirando el techo, la bolsa de hielo sobre sus costillas. «Gracias», dijo cuando ella puso la bandeja en la mesita de noche. «Come, necesitas recuperar fuerzas». Se sentó mientras él comía, ninguno hablando, pero la compañía siendo suficiente. Cuando terminó, Adrián la miró con una intensidad que la hizo consciente de cada respiro. «Estoy tratando de salir, ¿sabes?, de este mundo. Pero cada vez que pienso que estoy cerca, algo me arrastra de vuelta. Deudas, lealtades, amenazas. Es como arenas movedizas. Entre más luchas, más te hunden. Entonces deja de luchar solo. Acepta ayuda. No puedo poner a nadie más en riesgo. Ya estoy en riesgo. Elena está en riesgo. Sofía está en riesgo. Vivir aquí nos pone en tu mundo, así que deja de protegernos de la verdad y déjanos ayudarte a encontrar una salida». Adrián se incorporó, haciendo una mueca de dolor. «No sabes lo que estás ofreciendo». «Sí lo sé. Estoy ofreciendo ser tu aliada, tus ojos y oídos, tu razón para salir de esto vivo y entero, porque esas niñas allá abajo necesitan que sobrevivas». La vulnerabilidad en su rostro era desgarradora. «¿Y si no puedo? Entonces morirás sabiendo que lo intentaste con todo lo que tenías, pero no vas a rendirte. No eres ese tipo de hombre». Adrián extendió su mano. Valeria la tomó, sintiendo la calidez y la fuerza en su agarre. «Está bien. Aliados. Aliados». Esa noche marcó un punto de inflexión. Adrián comenzó a confiarle más, explicándole los aspectos de su trabajo que afectaban su seguridad. No todos los detalles, pero lo suficiente para que pudiera estar preparada. Le enseñó a usar el sistema de seguridad, donde estaban los refugios en caso de emergencia, los códigos para contactar ayuda. Valeria, a su vez, se convirtió en sus ojos en el mundo normal. Le informaba de cualquier cosa extraña en el vecindario, personas que parecían observar la casa, cambios en las rutinas de las niñas. Se convirtieron en un equipo, funcionando con una sincronización que sorprendía a ambos. Febrero trajo el cumpleaños de Elena, 8 años. Adrián quería hacer una gran fiesta, invitar a toda su clase, contratar animadores. Valeria sugirió algo más íntimo. «Ella no necesita una producción, necesita sentirse especial, una fiesta pequeña con sus amigos más cercanos, una torta que ella elija, actividades que le gusten, no impresionarla con dinero, sino con atención». Adrián consideró sus palabras y finalmente asintió. La fiesta fue en casa, con 10 niñas de su clase, pizza, juegos en el jardín y una torta de chocolate con fresas que Elena había elegido personalmente. La niña brillaba de felicidad, riéndose con sus amigas, sin una preocupación en el mundo. Cuando los padres llegaron a recoger a sus hijas, Valeria notó las miradas, algunas de curiosidad, otras de juicio. Una madre se acercó mientras Adrián estaba ocupado despidiéndose de los otros padres. «Tú debes ser la niñera», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué suerte tiene Elena de tener a alguien que la cuide tan bien». El tono condescendiente era claro. Valeria sonrió cortésmente. «Soy parte de la familia, y Elena es una niña maravillosa». «Claro, claro. Es solo que, bueno, todos conocemos la reputación del señor Montes. Debe ser interesante trabajar para alguien como él». Antes de que Valeria pudiera responder, Adrián apareció a su lado. «Señora Delgado, gracias por traer a Carmen a la fiesta. Elena la aprecia mucho». La mujer se sonrojó ligeramente, murmurando una despedida antes de alejarse rápidamente. Adrián esperó hasta que se fue para hablar. Siempre habrá gente así, personas que juzgan sin conocer. «No me molesta», mintió Valeria. «Lo que importa es que Elena tuvo un día perfecto».
Y lo tuvo. Esa noche, mientras acostaban a las niñas, Elena abrazó a Valeria con fuerza. Fue el mejor cumpleaños de mi vida. Gracias, Vale. De nada, cariño. Felices 8 años. Sofía también abrazó a Elena. Somos hermanas ahora, ¿verdad? Elena miró a Valeria buscando confirmación. Valeria asintió, con los ojos húmedos. Sí, corazón. Son hermanas. Las dos niñas se durmieron tomadas de la mano en la cama de Elena, negándose a separarse esa noche. Valeria y Adrián las observaron desde la puerta. «Les diste algo que el dinero no puede comprar», dijo Adrián suavemente. «Una familia». «Lo construimos juntos», corrigió Valeria. «Tú, yo, ellas, todos juntos. Marzo trajo nuevos desafíos». Un artículo en el periódico local mencionaba a Adrián en conexión con una investigación sobre lavado de dinero. No había cargos formales, solo especulación, pero fue suficiente para causar revuelo. Las llamadas telefónicas se intensificaron. Las reuniones en su estudio se volvieron más frecuentes y tensas. Valeria notó cómo el estrés lo afectaba. Dormía menos, comía irregular. Su temperamento se volvía más corto. Una noche, después de una llamada particularmente difícil, Adrián golpeó su escritorio con tanta fuerza que Valeria lo escuchó desde la cocina. Subió y tocó la puerta. ¿Puedo entrar? Él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín oscuro. No es un buen momento. Los buenos momentos son raros en esta casa. Déjame estar aquí en los malos también. Adrián se volvió, su expresión devastada. Van a tratar de hundirme. Mis competidores, la policía corrupta que antes trabajaba conmigo, todos, me usaron cuando les convenía, y ahora que estoy tratando de limpiar mi acto, soy un problema que necesita ser eliminado. ¿Qué tan serio es? Serio. Si encuentran evidencia concreta, podría enfrentar cargos. Prisión. Y Elena. Su voz se quebró. Elena terminaría en el sistema a menos que los papeles de tutela se sostengan en corte. Valeria se acercó. Entonces nos aseguramos de que se sostengan, y mientras tanto tú haces todo lo posible para salir limpio de esto. Estoy tratando, pero cada puerta que cierro, otra se abre. Es interminable. Por primera vez, Valeria vio miedo real en sus ojos. No por él, sino por Elena. Por lo que le pasaría si él caía. Sin pensarlo, tomó sus manos. Escúchame, no vas a caer. Y si caes, Elena no estará sola. Yo me aseguraré de eso. Pero no vamos a llegar ahí porque eres más inteligente que todos ellos. Has sobrevivido en este mundo durante años. Sobrevivirás esto también. Adrián la miró, como si viera algo que no había visto antes. ¿Cuándo te volviste tan indispensable para mí? Desde el momento en que subí a ese Mercedes y confié en un extraño. La tensión entre ellos era palpable. Adrián levantó una mano, rozando suavemente su mejilla. Valeria. El sonido de pasos pequeños en el pasillo los separó. Elena apareció en la puerta, frotándose los ojos. Tuve una pesadilla. El momento se rompió. Valeria se acercó a Elena, levantándola en brazos a pesar de que la niña estaba creciendo. Vamos, cariño, te llevaré de vuelta a la cama. Adrián los observó alejarse, y Valeria sintió su mirada en su espalda. Algo había cambiado definitivamente esa noche. La línea entre empleador y empleada se había difuminado hasta casi desaparecer. Estaban convirtiéndose en algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Los siguientes días fueron tensos. Adrián contrató abogados, organizó sus finanzas, preparándose para lo que pudiera venir. Valeria mantenía la normalidad para las niñas, asegurándose de que sus rutinas no se vieran afectadas por el caos adulto. Una tarde, mientras las niñas estaban en clase de ballet,
Valeria recibió una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo la hizo responder. Señora Torres, una voz masculina, profesional. Soy el detective Ramírez de la Policía Judicial. Necesito hablar con usted sobre Adrián Montes. Su sangre se heló. No tengo nada que decir. Señora, entiendo su lealtad, pero está viviendo con un criminal. Tenemos evidencia que lo vincula con actividades ilegales. Si coopera, podemos ofrecerle protección para usted y su hija. No necesito protección y no tengo información que compartir. Buenos días, detective. Colgó con manos temblorosas. Inmediatamente llamó a Adrián, quien estaba en una reunión pero contestó de todos modos. La policía me llamó. Querían que hablara contra ti. Silencio al otro lado. Luego, ¿qué les dijiste? Que no tenía nada que decir. Pero Adrián, esto es serio. Te están investigando activamente. Lo sé. Gracias por no decir nada. Llegaré a casa temprano. Tenemos que hablar. Cuando llegó, 2 horas después, traía a un hombre mayor con él. Este es mi abogado, licenciado Ortiz. Valeria, necesito que escuches lo que tiene que decir. Se sentaron en la sala mientras Ortiz explicaba la situación. La investigación era real y extensa. Tenían registros bancarios, testimonios de asociados que habían aceptado acuerdos con la fiscalía, evidencia circunstancial que pintaba un cuadro comprometedor. Pero nada concreto todavía, explicó Ortiz. El señor Montes ha sido cuidadoso. Sin embargo, están presionando a las personas cercanas a él, buscando testigos. Usted, señora Torres, es un objetivo obvio. ¿Qué quieren que haga?, preguntó Valeria. Nada, respondió Adrián firmemente. Quiero que sigas con tu vida normal. Si te presionan de nuevo, refiérelos a Ortiz. No hables con ellos sin representación legal, y si en algún momento sientes que es demasiado, si quieres irte, lo entenderé completamente. Valeria lo miró directamente. No me voy, pero necesito que seas honesto conmigo. ¿Hiciste las cosas de las que te acusan? Adrián no vaciló. Sí. En el pasado hice cosas que estaban al borde o directamente del lado equivocado de la ley. Lavado de dinero, extorsión, protección forzada. Nunca drogas, nunca violencia gratuita, pero no estoy limpio. Los últimos 3 años he estado tratando de rectificar, de salir, pero mi pasado me está alcanzando. La honestidad era devastadora y liberadora al mismo tiempo. ¿Y ahora? ¿Tus negocios actuales? Legítimos en su mayoría. Algunos todavía están en zonas grises mientras hago la transición. Pero estoy limpio desde hace 18 meses, completamente. Ortiz asintió confirmando. Es verdad, hemos estado documentando su transición. Si llega a juicio, tenemos evidencia de su esfuerzo por reformarse. Valeria procesó la información. Entonces luchamos, mostramos que estás cambiando, que mereces una segunda oportunidad. No es tan simple, dijo Ortiz. Los crímenes pasados no desaparecen porque te reformes. Pero podría ayudar con la sentencia si llegamos a ese punto. La palabra sentencia cayó como una bomba en la habitación. Elena podría perder a su tío. Valeria podría perder algo que ni siquiera sabía que había encontrado hasta ahora. Después de que Ortiz se fue, Adrián y Valeria se quedaron en la sala en silencio. El peso de la situación era abrumador. Debería irme, dijo Valeria finalmente. Por Sofía, para mantenerla alejada de esto. Pero no lo harás. No era una pregunta. No, porque Elena nos necesita y porque se detuvo insegura de cómo continuar. Porque esto se convirtió en más que un trabajo, terminó Adrián por ella. Sí, se miraron a través de la distancia que los separaba en la sala. Meses de tensión acumulada, de momentos robados, de una conexión que crecía a pesar de las circunstancias imposibles. Adrián se levantó,
cruzando el espacio entre ellos. No puedo ofrecerte una vida normal. No puedo prometerte seguridad o estabilidad. Pero puedo prometerte que pelearé con todo lo que tengo por mantener a esta familia junta, por mantenerte a salvo. Valeria se puso de pie también. No quiero promesas que no puedes cumplir. Quiero honestidad. Quiero que confíes en mí lo suficiente para dejarme estar a tu lado en esto, incluso sabiendo lo que soy, lo que he hecho, especialmente sabiendo eso, porque también sé quién eres ahora, cómo amas a Elena, cómo te esfuerzas cada día por ser mejor. Eso es lo que importa. La distancia entre ellos desapareció. Adrián tomó su rostro entre sus manos, su mirada intensa y vulnerable al mismo tiempo. Valeria, yo... La puerta principal se abrió con el sonido de risas infantiles. Las niñas llegaban de su clase. El momento se rompió nuevamente, pero algo quedó suspendido en el aire entre ellos. Una promesa sin palabras de que este no era el final de la conversación. Las siguientes semanas fueron una mezcla de normalidad cotidiana y tensión subyacente. Adrián salía menos, trabajando más desde casa, preparándose para lo que pudiera venir. Valeria mantenía la casa funcionando, las niñas felices, creando una burbuja de normalidad en medio del caos. En abril llegó el cumpleaños de Sofía. 7 años. Adrián insistió en hacerle una fiesta tan especial como la de Elena. Valeria se resistió al principio, no queriendo que gastara más en ellas, pero él fue firme. Sofía es parte de esta familia tanto como Elena. Merece ser celebrada. La fiesta fue hermosa, pequeña, íntima, con sus compañeros de clase más cercanos. Adrián le regaló una bicicleta nueva, algo que Sofía había mencionado querer, pero que Valeria nunca había podido permitirse. La alegría en el rostro de su hija era impagable. Esa noche, después de acostar a las niñas, Valeria encontró a Adrián en la terraza, mirando las estrellas. «Gracias por hoy», dijo sentándose junto a él, «por hacer sentir a Sofía tan especial. No tienes que agradecer. Lo hice porque quise, porque ella es importante para mí». «¿Por qué?», preguntó Valeria suavemente. «Realmente, ¿por qué nos has dado tanto?» Adrián guardó silencio por un largo momento. «Porque cuando te vi en el hospital ese día, destruida y sola, vi algo en ti. Fuerza. Dignidad incluso en tu momento más bajo. Y pensé que si Elena podía tener aunque fuera una fracción de eso en su vida, valdría cualquier cosa. Pero lo que no esperaba era que tú y Sofía se convirtieran en...» Buscó las palabras correctas, «en la razón por la que quiero seguir luchando por salir de mi mundo oscuro». Valeria sintió lágrimas en sus ojos. «Adrián, estoy enamorado de ti». Las palabras salieron simples, directas, honestas. «Lo he estado probablemente desde que rechazaste mi ayuda inicial, desde que volviste e insististe en tener todo por escrito, desde que te quedaste cuando las cosas se pusieron peligrosas. Pero no puedo actuar en ello. No puedo pedirte más de lo que ya te estoy pidiendo. No es justo». El corazón de Valeria latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Y si yo también lo siento? ¿Si esto dejó de ser solo un trabajo hace meses?» Adrián la miró con una mezcla de esperanza y dolor. «Entonces estamos en un problema aún mayor, porque no sé cómo protegerte de mi mundo y a la vez mantenerte cerca. Quizás no tienes que protegerme. Quizás solo tienes que dejarme elegir, y yo elijo quedarme. Elijo esto, sea lo que sea que estemos construyendo». Adrián extendió su mano. Valeria la tomó, entrelazando sus dedos. Se quedaron así, bajo las estrellas de Guadalajara, 2 personas rotas encontrando algo completo en el otro, sabiendo que el camino adelante sería difícil, pero decidiendo caminarlo juntos de todos modos.
Mayo trajo la citación que habían estado temiendo. Adrián debía presentarse ante un gran jurado para testificar. Los cargos formales no habían sido presentados todavía, pero la investigación se intensificaba. La noche antes de su comparecencia, Adrián llamó a Valeria a su estudio. Tenía documentos esparcidos sobre el escritorio, su rostro marcado por la falta de sueño. Si mañana sale mal, si me arrestan, necesito que sepas qué hacer. Empujó una carpeta hacia ella. Aquí está todo. Acceso a cuentas, contactos legales, instrucciones para Elena. Ortiz tiene órdenes de hacer lo necesario para asegurar que tu tutela se mantenga. No va a pasar, pero si pasa, Elena y Sofía estarán bien. Yo me aseguraré de eso, pero tú también estarás bien porque vas a pelear esto con todo lo que tienes. Adrián se levantó, rodeando el escritorio. ¿Cómo eres tan fuerte? Porque tengo que serlo, porque 3 personas dependen de mí ahora, 4, contándote a ti. Él la abrazó entonces, un abrazo desesperado y necesitado. Valeria lo sostuvo, sintiendo su miedo, su vulnerabilidad. El hombre poderoso que controlaba imperios se sentía pequeño en ese momento, solo humano, solo asustado. «No puedo perderte», susurró Adrián contra su cabello. «A ti, a las niñas, a esto que tenemos. Es lo único real en mi vida. No nos perderás. Vamos a superar esto». Se separaron lentamente, y esta vez cuando sus miradas se encontraron, no hubo interrupciones. Adrián se inclinó, dándole tiempo para retirarse. Valeria no lo hizo. El beso fue suave al principio, tentativo, como si temieran que un movimiento brusco rompiera el momento. Luego se profundizó, meses de tensión y sentimientos no expresados derramándose en ese contacto. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. «Sea lo que sea que pase mañana», dijo Adrián, «quiero que sepas que estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Me diste esperanza cuando había perdido toda, y tú me diste una segunda oportunidad cuando más la necesitaba. Nos salvamos mutuamente». Pasaron esa noche juntos, no durmiendo, solo hablando. Sobre sus vidas, sus miedos, sus sueños. Adrián le contó sobre su juventud, cómo había entrado en el crimen organizado por necesidad, cómo había escalado y ahora estaba tratando de bajar sin caer. Valeria le habló sobre su esposo fallecido, el bebé que perdió, el dolor que la había definido hasta conocerlo a él. En las primeras horas de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, se quedaron dormidos en el sofá de su estudio, entrelazados, encontrando consuelo en la cercanía del otro. Los despertó el sonido de pasos pequeños. Elena y Sofía aparecieron en la puerta, sus ojos grandes al verlos juntos. «¿Están enamorados?», preguntó Sofía con la franqueza de sus 7 años. Valeria y Adrián se miraron. Él sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos por primera vez en semanas. «Sí, princesa, creo que sí». Elena corrió hacia ellos, seguida por Sofía, y las 4 personas se abrazaron en el sofá. Una familia improvisada, pero completa. El momento fue perfecto, suspendido en el tiempo, antes de que la realidad del día tuviera que enfrentarse. Adrián se presentó ante el gran jurado a las 10 de la mañana. Valeria pasó el día en un estado de ansiedad controlada, manteniendo a las niñas ocupadas, fingiendo normalidad. Cada vez que su teléfono sonaba, su corazón saltaba. A las 6 de la tarde, Adrián llegó a casa. Su expresión era ilegible. Valeria lo encontró en la entrada, las niñas aún jugando en el jardín. ¿Y bien? No presentaron cargos, todavía, pero la investigación continúa. Dijeron que cooperara y considere un acuerdo con la fiscalía. ¿Un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo?
testificar contra mis antiguos socios a cambio de inmunidad o sentencia reducida. Esencialmente, convertirme en informante. El peso de esa decisión era enorme. ¿Qué significa eso? Significa que si acepto, me convertiré en objetivo. No solo de la ley, sino de las personas contra las que testifique. Tendríamos que entrar en protección de testigos, cambiar de identidad, mudarnos, empezar de nuevo. Las implicaciones eran devastadoras. Las niñas tendrían que dejarlo todo, sus amigos, su escuela, sus vidas, y tú tendrías que venir con nosotros o perdernos para siempre. Valeria se sentó en las escaleras procesando. Hay otra opción, luchar contra los cargos si los presentan, pero sin garantías. Podría terminar en prisión de todos modos. ¿Qué quieres hacer? Adrián se sentó junto a ella. Quiero mantenerlos a salvo. A ti, a Elena, a Sofía. Si eso significa testificar y huir, lo haré. Si significa luchar en corte, lo haré. Pero necesito que estés en esto conmigo. Necesito saber que elegirás quedarte sin importar qué camino tomemos. Valeria tomó su mano. Ya elegí. El día que subí a ese Mercedes. Cada día desde entonces. Estoy contigo, Adrián, hasta el final. Él la besó entonces, suave y agradecido. Entonces, vamos a encontrar una manera de salir de esto juntos. Los siguientes días fueron de consultas con abogados, analizar opciones, preparar para cada escenario posible. Adrián decidió finalmente no aceptar el acuerdo inmediatamente. Querían más garantías, más protección antes de tomar esa decisión irreversible. Mientras tanto, la vida continuaba. Las niñas terminaron el año escolar con excelentes calificaciones. Elena estaba inscrita en el club de arte de verano. Sofía había aprendido a andar en su bicicleta nueva y pasaba horas dando vueltas en el jardín. La normalidad era tanto un escudo como un recordatorio de lo que tenían que perder. Una tarde de junio, mientras Valeria preparaba la cena y las niñas veían una película, Adrián se le acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Estaba pensando, dijo contra su cuello, que sin importar lo que pase, quiero hacer esto oficial. Quiero que seas mi pareja, no solo la persona que cuida a Elena. Quiero construir algo real contigo. Valeria se volteó en sus brazos. ¿Estás seguro? ¿Con todo lo que está pasando? Especialmente con todo lo que está pasando. La vida es incierta. Siempre lo ha sido. Pero lo que siento por ti es lo más cierto que he tenido. Y quiero que Elena y Sofía vean que el amor es posible incluso en medio del caos. Valeria lo besó, lenta y profundamente. Entonces sí, seamos una familia de verdad. Esa noche llamaron a las niñas para una junta familiar en la sala. Elena y Sofía se sentaron en el sofá mirándolos con curiosidad. Tenemos algo que decirles, comenzó Adrián. Valeria y yo, bueno, nos amamos y queremos ser una familia, no solo vivir juntos, sino ser una familia real. Sofía saltó inmediatamente. Lo sabía, se lo dije a Elena. Elena sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. ¿Significa que Vale se va a quedar para siempre? Valeria se arrodilló frente a ella. Sí, cariño. Me quedo para siempre. No voy a ningún lado. ¿Y Sofía es mi hermana real ahora? Siempre lo ha sido, pero ahora es oficial. Elena se lanzó a sus brazos llorando pero feliz. Sofía se unió, y luego Adrián, los cuatro abrazados en el centro de la sala. Era un momento de pura alegría en medio de tanta incertidumbre. Julio trajo calor sofocante y tensión renovada. La fiscalía presionaba para una decisión sobre el acuerdo. Adrián tenía una semana para decidir o enfrentar cargos formales. Las noches eran largas, llenas de discusiones y planes contingentes.
Valeria se despertó una madrugada y encontró a Adrián ausente de la cama que ahora compartían. Lo encontró en el estudio, rodeado de documentos, su expresión torturada. «No puedo hacerlo», dijo cuando ella entró. «No puedo arrastrarte a una vida en protección de testigos. No es justo para ti, para Sofía. Ella merece estabilidad, no estar huyendo». Valeria se sentó frente a él. «¿Y si te vas solo, tú y Elena? Entonces los pierdo a ti y a Sofía, y eso tampoco es una opción. Entonces luchamos, rechazas el acuerdo, enfrentas los cargos si vienen, y peleamos en corte con todo lo que tenemos. Podría perder, podría ir a prisión. Lo sé. Pero al menos luchaste de pie, y Elena sabrá que su tío nunca se rindió, nunca traicionó a nadie para salvarse a sí mismo. Hay honor en eso». Adrián la miró con asombro. «¿Cómo puedes ser tan fuerte cuando yo me estoy desmoronando?» «Porque uno de nosotros tiene que serlo, y hoy me toca a mí, mañana quizás sea tu turno». Él asintió, y Valeria vio la decisión formarse en sus ojos. «Está bien, rechazaré el acuerdo, y si presentan cargos, pelearé. Tengo un buen abogado, evidencia de mi transición a negocios legítimos. No es garantía, pero es una pelea justa. Y no estarás solo en ella». A la mañana siguiente, Adrián llamó a su abogado y rechazó formalmente el acuerdo con la fiscalía. La respuesta fue rápida. En 2 semanas se presentarían cargos formales. 3 cargos de lavado de dinero, 2 de extorsión, todos relacionados con actividades de hace 3 años. La fecha del juicio se fijó para octubre. 4 meses para prepararse, para fortalecer su caso, para asegurar que Elena estuviera protegida sin importar el resultado. Adrián decidió ser honesto con Elena sobre la situación, adaptándola a su nivel. Le explicó que había cometido errores en el pasado, y ahora tendría que responder por ellos frente a un juez. Que podría tener que irse por un tiempo, pero que Valeria estaría ahí siempre. Elena lo tomó mejor de lo esperado. Quizás porque había aprendido que la vida era incierta, que las personas que amabas podían desaparecer sin aviso. «¿Volverás?», preguntó con voz pequeña. «Haré todo lo posible. Entonces está bien, porque confío en ti». La fe ciega de la niña era tanto un regalo como un peso aplastante. El verano pasó en una mezcla de preparación legal y momentos robados de normalidad. Adrián pasaba días enteros con su equipo legal, reconstruyendo cada transacción, cada decisión. Valeria mantenía la casa, las niñas, creando memoria tras memoria feliz. Fueron a la playa una semana en agosto, la primera vacación familiar real. Las niñas construyeron castillos de arena, jugaron en las olas, se broncearon bajo el sol. Adrián y Valeria caminaron por la playa al atardecer mientras las niñas buscaban conchas, sus manos entrelazadas, sin hablar, pero diciendo todo. «Gracias», dijo Adrián finalmente, «por darme esto, estos momentos, esta sensación de paz. No tienes que agradecer, esto es lo que hace la familia. Cásate conmigo». No fue una pregunta ni una demanda, fue una declaración simple, honesta. Valeria se detuvo mirándolo. «Adrián, no ahora, después del juicio, cuando todo esto termine, sea cual sea el resultado. Si estoy libre, construimos una vida juntos oficialmente. Si estoy preso, al menos sabrás que quisiste hacerlo oficial». Que esto fue real. Las lágrimas cayeron libremente. «Sí, después del juicio, pero vas a estar libre, tienes que estarlo. Haré todo lo posible». La besó ahí, en la playa, con el sol poniéndose detrás de ellos y las niñas gritando emocionadas en la distancia. Era un momento perfecto, cristalino, el tipo de momento que se atesora cuando sabes que el futuro es incierto. Septiembre llegó con el regreso a clases y la fecha del juicio acercándose. El estrés en la casa era palpable,
pero manejable. Adrián estaba más calmado, habiendo aceptado su destino y preparándose para enfrentarlo con dignidad. Una semana antes del juicio recibieron visita inesperada. Un hombre mayor apareció en la puerta, distinguido, con traje caro. Se presentó como Ricardo Montes, el padre de Adrián. «No sabía que vendrías», dijo Adrián, claramente sorprendido y no completamente feliz de verlo. «No podía dejar que mi hijo enfrentara esto solo». Ricardo miró a Valeria con evaluación clara. «Así que tú eres la mujer que ha causado tanto revuelo, y tú eres el padre que no ha visitado a su nieta en 6 meses», respondió Valeria sin intimidarse. Una sonrisa apareció en el rostro del hombre mayor. «Me agradas, tienes fuego, Adrián necesita eso». La dinámica familiar era complicada. Ricardo había estado ausente la mayor parte de la vida de Adrián, construyendo su propio imperio en Ciudad de México. Pero ahora estaba aquí, ofreciendo apoyo y recursos legales adicionales. Durante la cena, observó a las niñas, con Elena y Sofía, una expresión suavizándose. «Has construido algo bueno aquí, hijo. A pesar de todo, encontraste lo que importa». «Lo sé. Por eso estoy luchando tan duro por mantenerlo». Ricardo se volvió hacia Valeria. «Si las cosas salen mal, hay fondos. Para Elena, para Sofía también. Educación, vivienda, todo. Están protegidas». «Gracias». Valeria apreciaba el gesto, aunque esperaba nunca necesitarlo. El día del juicio llegó con cielos grises amenazando lluvia. Adrián se vistió en un traje oscuro, su expresión serena pero determinada. Valeria lo ayudó con su corbata, sus manos temblando ligeramente. «Todo estará bien», dijo él, creyéndolo o no. «Lo sé». Se besaron largo y profundo, conscientes de que podría ser el último beso en libertad por años. Cuando se separaron, Valeria vio resolución en sus ojos. «Te amo», dijo Adrián. «A ti, a las niñas. Eso nunca cambiará. Y nosotros te amamos. Pelea por nosotros, por esta familia. Siempre». Elena y Sofía lo abrazaron en la puerta, sin entender completamente la gravedad, pero sintiendo la importancia del momento. Valeria los observó desde la ventana mientras el auto se alejaba, llevándose a la mitad de su corazón con él. El juicio duró 3 días. Valeria asistió a cada sesión, sentándose en la galería donde Adrián pudiera verla. Su presencia era un ancla, un recordatorio de por qué valía la pena luchar. Los abogados presentaron su caso meticulosamente. Documentos mostrando su transición a negocios legítimos, testimonios de empleados y socios actuales, evidencia de donaciones caritativas y esfuerzos comunitarios. La Fiscalía presentó su propio caso. Transacciones sospechosas de años atrás, testimonios de antiguos asociados, el patrón de comportamiento criminal. Fue brutal, viendo la vida de Adrián diseccionada y expuesta. Al final del 3er día, el jurado se retiró a deliberar. Valeria y Adrián se reunieron brevemente en el pasillo del juzgado. «Sea lo que sea que decidan», dijo Valeria tomando sus manos, «quiero que sepas que nos diste esperanza cuando no la teníamos. Nos diste una familia. Eso nunca cambiará. Si me declaran culpable, quiero que sigas adelante, que vivas tu vida, que seas feliz. No esperes por mí. No prometeré eso, porque esperaré todo el tiempo que sea necesario. Esa es mi elección». El jurado regresó después de 6 horas de deliberación. El veredicto fue leído en una sala silenciosa, cada palabra cayendo como martillazos. Culpable de 2 cargos de lavado de dinero. No culpable de extorsión. No culpable del 3er cargo de lavado. Adrián permaneció de pie, digno incluso en la derrota parcial. La sentencia se programó para 2 semanas después. Las siguientes 2 semanas fueron un remolino de emociones. Adrián pasaba cada momento posible con las niñas,
creando recuerdos, grabando videos, escribiendo cartas para cumpleaños futuros. Valeria lo fotografiaba constantemente, sabiendo que estas imágenes tendrían que durar años. El día de la sentencia, el juez consideró factores atenuantes: su transición a negocios legítimos, su falta de antecedentes violentos, su rol como único cuidador de Elena. La sentencia fue de 5 años, con posibilidad de libertad condicional en 3 por buen comportamiento. 5 años. 1825 días. Elena tendría 13 cuando saliera, Sofía 12. Valeria tendría 31. Una eternidad, pero no una sentencia de vida. Adrián fue esposado en la sala del tribunal. Valeria se acercó, besándolo una última vez, sin importarle quién estaba mirando. «Te esperaré, todos lo haremos. Los amo», a las 3. Y luego se lo llevaron. Los primeros meses fueron los más difíciles. Elena lloraba por las noches, confundida sobre por qué su tío no podía simplemente volver a casa. Sofía trataba de ser fuerte, pero Valeria la encontraba a veces mirando tristemente las fotos de todos juntos. Valeria mantuvo la casa funcionando con una determinación feroz. Adrián había dejado instrucciones financieras detalladas, administradores confiables para sus negocios, todo organizado para que pudieran continuar cómodamente. Pero el dinero no llenaba el vacío de su ausencia. Visitaban a Adrián cada 2 semanas, el máximo permitido. Las visitas eran difíciles, conversaciones a través de vidrio y teléfonos, sin contacto físico, tiempo limitado. Pero eran preciosas también. Adrián preguntaba sobre cada detalle de sus vidas, memorizando historias, encontrando alegría en sus logros escolares y amistades. Valeria le contaba todo: cómo Elena había ganado un concurso de arte, cómo Sofía aprendió a tocar piano, cómo mantenía el jardín exactamente como a él le gustaba. Pequeñas cosas que mantenían la conexión viva. «Estás criando niñas increíbles», dijo Adrián durante una visita, 6 meses después de su encarcelamiento. «Nuestras niñas», corrigió Valeria, «porque tú las estás criando también. Cada lección que les enseñaste, cada valor que les inculcaste, está ahí. No los han perdido solo porque no estés físicamente presente». Adrián la miró con tanto amor que dolía. «Te amo más cada día, incluso aquí, especialmente aquí, porque veo tu fuerza, tu dedicación. Eres todo lo que alguna vez deseé y nunca creí merecer. Nos tienes. Todos te tenemos y estaremos aquí cuando salgas». El tiempo avanzó con dolorosa lentitud, pero también con sorprendente rapidez. Los días eran largos, pero los meses pasaban volando. Elena creció, su arte mejorando, su personalidad floreciendo. Sofía descubrió su amor por la ciencia, ganando ferias escolares. Valeria se convirtió en ambos padres, maestra, amiga, guía. Ricardo visitaba ocasionalmente, desarrollando una relación con Elena que nunca había tenido antes. Traía regalos, contaba historias sobre Adrián de niño, llenaba algunos de los vacíos. Valeria apreciaba su presencia, aunque sabía que nunca reemplazaría a Adrián. El segundo año fue más fácil. Habían encontrado su rutina, su nuevo normal. Las visitas a la prisión se volvieron regulares y manejables. Adrián reportaba que estaba tomando clases, trabajando en la biblioteca de la prisión, planeando para el futuro. «Cuando salga», dijo durante una visita, «quiero dedicar mi vida a ayudar a otros que están tratando de salir de la vida criminal. Programas de mentoría, oportunidades de empleo. Convertir mi experiencia en algo positivo». Valeria sonrió. «Eso es hermoso, y lo harás increíblemente». El tercer año llegó con buenas noticias. Adrián era elegible para libertad condicional. La audiencia se programó para junio. Valeria, Elena y Sofía se vistieron cuidadosamente ese día,
preparándose para testificar sobre el impacto positivo que su libertad tendría. Elena habló frente a la Junta de Libertad Condicional con una madurez sorprendente para sus 11 años. Mi tío cometió errores, pero está trabajando para ser mejor y nos necesita tanto como nosotros lo necesitamos a él. Por favor, déjenlo venir a casa. Sofía, ahora de 10, agregó: Adrián es mi padre en todo excepto en el nombre. Nos ha cuidado, nos ha amado, nos ha enseñado a ser buenas personas. Merece una segunda oportunidad. Valeria testificó sobre su compromiso de supervisar su reintegración, de asegurar que cumpliera con todas las condiciones de su libertad condicional. Este hombre cambió mi vida y la de mis hijas. Le dio esperanza cuando no teníamos ninguna. Ahora es nuestro turno de darle esperanza a él. La Junta deliberó por lo que pareció una eternidad. Finalmente aprobaron su libertad condicional. Adrián saldría en 2 meses, después de completar un programa de transición. Esos 2 meses fueron los más largos de todos. Valeria preparaba la casa, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Elena decoró su habitación con dibujos. Sofía practicaba una pieza de piano para tocar cuando llegara a casa. El día de su liberación, Valeria se levantó antes del amanecer. Se vistió con cuidado, despertó a las niñas y condujeron a la prisión. El sol apenas salía cuando Adrián cruzó las puertas, libre por primera vez en casi 3 años. Se veía diferente, más delgado, más maduro, con algunas canas nuevas en sus sienes. Pero cuando sus ojos encontraron los de Valeria, la conexión fue instantánea e inalterable. Elena y Sofía corrieron hacia él, y Adrián se arrodilló para abrazarlas, lágrimas cayendo libremente. Mis niñas, cómo las he extrañado. Luego se levantó y caminó hacia Valeria. Se detuvieron a centímetros uno del otro, tomándose su tiempo, saboreando el momento. «Hola», dijo él suavemente. «Bienvenido a casa», respondió ella. Se abrazaron entonces, apretado y desesperado, 3 años de anhelo derramándose en ese contacto. Valeria lloró contra su pecho, sintiendo la solidez de él, la realidad de su presencia. «Estoy aquí», murmuró Adrián contra su cabello. «Finalmente estoy aquí». El camino de regreso fue lleno de risas y lágrimas. Adrián no podía dejar de tocarlas, asegurándose de que eran reales. Las niñas le contaban todo a la vez, sus voces superponiéndose en emoción. Cuando llegaron a casa, Adrián se detuvo en la entrada, mirando el lugar que no había visto en persona por años. Valeria había mantenido todo igual. Incluso plantó sus flores favoritas en el jardín. «Es perfecto», dijo con voz quebrada. «Todo es perfecto». Esa primera semana fue de reajustes. Adrián tenía que reportarse regularmente a su oficial de libertad condicional. No podía salir del estado, tenía toque de queda, pero estaba en casa, cenaba con ellos, leía cuentos a las niñas antes de dormir, dormía junto a Valeria, sosteniéndola como si temiera que desapareciera. «Todavía siento como si fuera a despertar y estar de vuelta en esa celda», confesó una noche. «Esto es real», le aseguró Valeria. «Estás aquí, y no vas a ningún lado». Lentamente, encontraron su ritmo. Adrián comenzó a trabajar en su idea de programas de mentoría, asociándose con organizaciones sin fines de lucro. Hablaba en centros comunitarios sobre su experiencia, advirtiendo a jóvenes sobre las consecuencias de las decisiones criminales. Elena floreció con su presencia. Su relación se fortaleció, profundizándose más allá del amor superficial hacia algo genuinamente paternal. Sofía lo llamaba papá ahora, y Adrián aceptaba el título con orgullo y humildad. 1 año después de su liberación, en una tarde tranquila de domingo, Adrián llevó a Valeria al jardín.
Las niñas observaban desde la ventana, sonriendo como si supieran un secreto. «He estado planeando esto por 4 años», comenzó Adrián arrodillándose. «Desde esa noche en la terraza, cuando te propuse después del juicio. Pero el tiempo nunca fue el correcto. Tú esperaste por mí, me amaste a través de todo. Y ahora, finalmente libre, finalmente merecedor de hacerlo apropiadamente». Sacó un anillo, no extravagante pero hermoso, con un diamante solitario en una banda simple. «Valeria Torres, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿De ser mi esposa oficialmente? ¿De construir el resto de nuestras vidas juntos?» Valeria no tuvo que pensarlo. «Sí, 1000 veces sí». Él deslizó el anillo en su dedo y la besó mientras las niñas gritaban emocionadas desde adentro. Era un momento perfecto, ganado a través de dolor y perseverancia, valioso precisamente porque había costado tanto. Se casaron 2 meses después en una ceremonia pequeña en el jardín de su casa. Ricardo ofició como uno de los testigos. Elena y Sofía fueron las damas de honor, vestidas de rosa suave, sus sonrisas iluminando todo. Cuando Valeria caminó hacia Adrián, vestida con un vestido blanco simple pero elegante, vio lágrimas en sus ojos. Habían viajado un camino imposible para llegar aquí, desde ese primer encuentro fuera del hospital hasta este momento de unión oficial. Sus votos fueron simples pero profundos. Adrián prometió amarla todos los días restantes de su vida, honrar el sacrificio que hizo por él, ser el padre y esposo que ella y las niñas merecían. Valeria prometió sostenerlo en tiempos difíciles como lo había hecho ya, construir una vida de paz y felicidad juntos, amar a Elena como propia, como siempre había hecho. «Los declaro marido y mujer», dijo el juez de paz con una sonrisa. «Puede besar a la novia». Y Adrián la besó ante sus hijas, familia y amigos, sellando una unión que había sido forjada en la adversidad y templada en el amor. La recepción fue alegre y relajada. Música, baile, risas. Elena bailó con Adrián, luego con su abuelo. Sofía tocó su pieza de piano, recibiendo aplausos entusiastas. Valeria bailó con su nuevo esposo bajo las luces de jardín, finalmente permitiéndose creer que lo merecían todo. La felicidad, la estabilidad, el amor. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Adrián mientras bailaban. «Aquel día en el hospital cuando subiste al auto, ¿pensaste que terminaríamos aquí?» Valeria sonrió. «No, pensé que estaba tomando la decisión más loca de mi vida. Resulta que fue la mejor decisión que he tomado. Para mí también. Tú salvaste más que solo mi vida. Salvaste mi alma». Los años siguientes fueron de construcción y crecimiento. El programa de mentoría de Adrián se expandió, ayudando a docenas de exconvictos a reintegrarse a la sociedad. Valeria comenzó a estudiar trabajo social, queriendo formalizar su experiencia en ayudar a otros. Elena se graduó de preparatoria con honores, aceptada en la Universidad de Guadalajara para estudiar arte. Sofía se convirtió en una estudiante excepcional, ganando concursos de ciencia, soñando con ser ingeniera. La casa que una vez había sido un refugio temporal se convirtió en un verdadero hogar, lleno de amor, risas y recuerdos. Adrián nunca volvió a su vida anterior. El hombre que había sido, el criminal que operaba en sombras, desapareció completamente, reemplazado por alguien dedicado a hacer el bien. Pero nunca olvidaron de dónde venían. La historia de cómo se conocieron, el dolor que los había traído juntos, las pruebas que habían superado, porque esas experiencias los habían formado, moldeándolos en las personas que se habían convertido. Una tarde, muchos años después, Valeria encontró a Adrián en el jardín, el mismo lugar donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido.
Las niñas, ahora jóvenes mujeres, estaban visitando desde la universidad. ¿En qué piensas?, preguntó sentándose junto a él. ¿En cuánto ha cambiado todo? Ese día que te recogí fuera del hospital, llorando y rota, nunca imaginé que te convertirías en mi salvación. Nos salvamos mutuamente, corrigió Valeria tomando su mano. Yo estaba perdida y tú me encontraste. Tú estabas perdido y yo te ayudé a encontrarte. Así funcionan las buenas relaciones. Adrián la besó suavemente. ¿Sabes cuál es la mejor parte de todo esto? ¿Cuál? Que después de todo, toda la oscuridad y dolor, encontramos algo hermoso, encontramos luz, encontramos familia, encontramos amor que dura. Valeria recargó su cabeza en su hombro, mirando el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. Elena y Sofía salieron al jardín, uniéndose a ellos, 4 personas que el destino había unido de la manera más inesperada. Sí, acordó Valeria. Encontramos exactamente lo que necesitábamos cuando más lo necesitábamos. Y construimos algo que durará toda la vida. Aquí bajo el cielo de Guadalajara, en el jardín de la casa que los había visto crecer y cambiar, la familia Montes Torres se sentó junta, agradecidos por cada momento difícil que los había traído a este lugar de paz, amor y pertenencia. Porque a veces las mejores historias comienzan en los momentos más oscuros, y a veces el amor te encuentra exactamente cuando dejas de buscarlo. Las cicatrices de su pasado nunca desaparecieron completamente. Adrián llevaba el peso de sus errores, pero los había transformado en sabiduría. Valeria nunca olvidó el dolor de perder a su bebé, pero encontró propósito en amar a las niñas que el destino le había dado. Elena creció sabiendo que la familia no siempre viene de la sangre, sino del compromiso. Y Sofía aprendió que el amor puede florecer incluso en el suelo más árido. Años después, cuando Adrián tenía 60 y Valeria 55, se sentaron en ese mismo jardín rodeados de nietos. Elena había tenido 2 hijos, Sofía 1. La casa que una vez albergó 4 almas rotas, ahora resonaba con las risas de una nueva generación. ¿Les contaste cómo conociste a la abuela?, preguntó el nieto mayor, curioso sobre las historias familiares. Adrián miró a Valeria, ambos compartiendo una sonrisa que contenía décadas de historia. Fue el peor y mejor día de nuestras vidas, comenzó. Tu abuela acababa de pasar por algo terrible y yo estaba perdido en mi propio camino oscuro. Pero nos encontramos, continuó Valeria, tomando su mano arrugada, pero aún fuerte, y decidimos que a pesar de todo el dolor, a pesar de todos los obstáculos, valía la pena intentarlo, valía la pena construir algo hermoso del dolor. ¿Y funcionó?, preguntó el niño. Adrián miró alrededor del jardín lleno de familia, las paredes de la casa que contenían tantos recuerdos felices, la mujer a su lado que había sido su ancla durante más de 30 años. Mira a tu alrededor, dijo suavemente. Tú eres la prueba de que funcionó. Cada uno de ustedes es el resultado de 2 personas que se negaron a rendirse, que eligieron el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación. Elena se acercó, ahora una artista reconocida, abrazando a sus padres. Ustedes nos enseñaron que la familia es lo que eliges hacer con ella, que el amor real es trabajo, sacrificio y elección constante. Sofía, una ingeniera exitosa, se unió al abrazo. Y que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para construir algo que valga la pena. Dai, mientras el sol se ponía sobre Guadalajara una vez más, pintando el cielo con los mismos tonos que habían presenciado tantos momentos importantes en esa casa, la familia Montes Torres celebraba no solo su presente, sino el improbable camino que los había llevado allí,
porque la historia, que comenzó con lágrimas en un estacionamiento de hospital, había florecido en algo más hermoso de lo que cualquiera de ellos hubiera podido imaginar. Una historia de redención, de segundas oportunidades, de amor que transforma y perdura. Y cuando Adrián besó a Valeria bajo ese cielo pintado, rodeados de su legado viviente, ambos supieron con certeza que cada decisión difícil, cada noche de incertidumbre, cada momento de dolor había valido absolutamente la pena, porque habían construido algo eterno, no a pesar de sus circunstancias imposibles, sino precisamente por ellas, y eso, al final, era todo lo que importaba.